Hola chicos, mi nombre es Carolina Rodríguez de 11A y el día de hoy les vengo a informar sobre la contaminación marina. La contaminación marina es el resultado de la contaminación en los océanos. Es una problemática que afecta tanto la vida silvestre oceánica y por ende la salud humana. Existen diferentes tipos de contaminación marina. Se puede decir que este es el resultado de la contaminación en los océanos. Hasta la década de los 70 se tenía la creencia de que debido a la gran cantidad de agua que hay en los océanos, ésta tenía la capacidad de diluir los contaminantes sin generar consecuencias de por medio. Durante esos años se virtieron en los mares toda clase de químicos, aguas residuales, sin tratamiento e incluso se pudieron ver residuos radioactivos, con la esperanza de que desaparecieran en el océano. Sin embargo, lejos de diluirse, estos contaminantes se han ido acumulando tanto en el agua como en las cadenas tróficas y además han conseguido distribuirse por todo el planeta y llegando a lugares donde la actividad humana no está tan presente como la fosa de las Marianas o la Antártida. El agua es un recurso de los más preciados en el planeta porque nosotros la necesitamos y porque el mundo es así gracias a la cantidad de agua que hay. El agua se mueve en la Tierra y dentro de los organismos siguiendo algo llamado el ciclo del agua. Por lo tanto, es importante que el agua esté en buenas condiciones, ya que el agua es usada para beberla, cocinar, limpiar y mantenernos hidratados. Sirve también para regar las plantas y los campos, y los animales igual hacen uso de ella y viven en ella. ¿Qué ocurre cuando las calidades del agua van empeorando e incluso se vuelven tóxicas? Bueno, pueden ocurrir cambios, la vida se ve comprometida, se encuentran como principales contaminantes del agua, se pueden encontrar microorganismos como los que producen dolores de barriga, la gastritis, la reintegritis, después de beber el agua en mal estado. También produce fiebre tifoidea, contraer hepatitis a través de estos microorganismos que van a estar en el agua. Los detergentes que son ricos en fosfato también contaminan el agua, ya que se modifican y sus cualidades químicas afectan la vida de los animales que viven en ella. Hay pesticidas que son muy tóxicos ya que tardan en disolverse y el detergente lo podemos encontrar en los peces. Estos se acumulan en sus tejidos de manera que este va a estar disponible para nosotros cuando consumas estos peces. Y cuanto más arriba de la cadena alimenticia vayamos, más es la presencia de estos pesticidas. Hay productos inorgánicos que vienen desde actividades humanas, pero también de fenómenos naturales y en ellos se encuentran sulfatos nitratos, nitritos, fluoruros, arsénicos y metales pesados que se pueden acumular en el agua. Si esa agua es ingerida, el organismo va a producir los malestares antes mencionados y algo más que más contamina es el petróleo y sus derivados. Alquitranes, aceites y combustibles ilegales son los que actualmente más perjudican los océanos y los mares. Por todo esto, hay normativas internacionales que intentan proteger el agua de la tierra y no es fácil mientras que la tierra está preparada para poder decodificar su agua, su aire o su tierra, porque siempre depende de la cantidad de estos compuestos que entran y en la velocidad en la que estos se eliminan. Esa capacidad natural se ve afectada cuando el hombre con sus actividades sobreexplota este sistema de limpieza y se acumulan demasiado para lo poco que se elimina. Necesita buen tiempo para eliminar todos estos compuestos que afectan. El hombre explota el ecosistema y esto impide que la tierra cumpla su función de limpiarse correctamente. ¿Qué significa que el agua se encuentre contaminada? Bueno, la contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta de sustancias sólidas o líquidas. En ellas, esta contaminación es la causante de diversos problemas ambientales y representa un peligro inminente para la salud de las personas, según la Organización Mundial de la Salud o la OMS. El agua está contaminada cuando su composición general se encuentra alterada, de modo que nos reúne las condiciones para ser utilizada el consumo en todos los seres vivos. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua? Bueno, la contaminación del agua ocurre por fuentes naturales o artificiales. Se considera contaminación por fuentes
naturales aquella que ocurre por agentes presentes en la corteza terrestre, como por ejemplo el mercurio, o presentes en los océanos, como los hidrocarburos que se derraman espontáneamente. El nivel de incidencia de este tipo de contaminación suele ser muy bajo. La contaminación por fuentes artificiales es aquella producida netamente por los seres humanos, de la cual hay 4 tipos. La contaminación de origen industrial, que se refiere a los desechos sólidos vertidos en las corrientes que comprometen la sanidad del agua y la superficie de las especies afectadas. El agua residual de las industrias suele contener plomo, asbesto o aceites que alteran la contaminación del agua. La contaminación del origen doméstico se produce porque las aguas recogidas mediante la red de tuberías alcanzan los ríos y los mares. Esta agua contiene detergentes, grasas, químicos, heces u orina. La contaminación a origen naval proviene del derrame de combustible necesario para el funcionamiento de los barcos. También se produce por el deterioro de los barcos abandonados, y la contaminación de origen agrícola o ganadero es el resultado de labores de riesgos que arrastran los pesticidas y fertilizantes usados en las plantaciones y de la limpieza del ganado, que arrastran grandes cantidades de heces y orinas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del agua contaminada para los seres vivos? Bueno, la contaminación del agua es uno de los problemas ambientales más graves del mundo. Pues puede conducir a la desaparición de especies que conlleven el desequilibrio del ecosistema del planeta. Otro problema asociado en la transmisión de enfermedades tanto entre los seres humanos como en las especies de animales. La contaminación del agua conlleva la de la tierra, lo que compromete los cultivos y causa de infertilidad del suelo. ¿Cómo se generan las enfermedades del agua contaminada? El agua limpia es sinónimo de salud. El agua contaminada produce enfermedades porque transporta microorganismos como virus, bacterias o parásitos, los cuales se multiplican en las aguas mal almacenadas, sin tratamiento o debido a los malos hábitos de higiene. El almacenamiento inadecuado del agua o de las sustancias estancadas favorecen el crecimiento de insectos como las moscas y los zancudos, los cuales transmiten el paludismo, la fiebre amarilla y el dengue. Algunos parásitos que crecen en el agua pueden producir enfermedades intestinales en quienes consumen el agua sin purificar. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que conlleva el agua contaminada? Bueno, el consumo de agua contaminada produce enfermedades como el cólera, la gastroenteritis, la disentería, la hepatitis y la poliomielitis. La diarrea es la enfermedad más común producto del consumo del agua contaminada. De acuerdo con la OMS, acaba con la vida de 360.000 niños cada año por complicaciones derivadas de las infecciones que generan y falta de atención. La contaminación del agua o las contaminaciones hídricas de la presencia de componentes químicos, tóxicos o microorganismos del agua, que alteran tus propiedades naturales y vuelven irreversible, es decir, no apta para el consumo humano, no apta para albergar vida, y que puede afectar el suelo y otros cauces del agua. Los componentes tóxicos del agua contaminada pueden ser diversos: microbios, metales pesados, sedimentos, bacterias, desechos, organismos, sustancias radioactivas o fluidos industriales con sustancias químicas. Los componentes tóxicos llegan al agua, tanto por el vertido directo de desechos en el agua, como por la contaminación de los suelos que terminan depositando las sustancias contaminadas en las napas subterráneas. Dependiendo del tipo y del grado de la contaminación, es decir, de la densidad de ciertos agentes contaminantes que pueden estar presentes en el agua, puede ser tratada y potabilizada a través de procesos de separación de componentes como precipitación, filtración y desinfección en las impurezas. En ocasiones, algunas fuentes hídricas que solían estar muy contaminadas luego de ser tratadas y recuperadas, volvieron a albergar vida animal y vegetal, aunque no son aptas para el consumo humano, además de dejar de ser un riesgo para los suelos y demás afluentes de agua cercanos. La contaminación del agua data de épocas muy antiguas del desarrollo urbano.
en especial a partir de la Revolución Industrial del siglo XVIII, que se destacó por el uso de nuevas tecnologías para la producción de serie. El modelo de manufactura a gran escala impulsó el uso indiscriminado de recursos naturales, la sobreproducción de bienes e incalculables cantidades de basura. Este modelo se viene manteniendo de manera cada vez más acelerada hasta la actualidad. El avance de un sistema de producción a gran escala y sin el uso prudente de los recursos naturales y sin el adecuado tratamiento de la basura y los residuos provocó el colapso ambiental que se evidencia en la actualidad, que entre otras consecuencias provocó la contaminación del agua. El agua contaminada genera consecuencias negativas para los ecosistemas y, en muchos casos, los daños son irreversibles. El agua es un recurso natural esencial para la vida de todos los seres vivos del planeta, animales y vegetales. La escasez de agua potable debido a la explotación de este recurso natural por parte de las industrias y de la negligencia del humano, sumada a la creciente contaminación, está afectando cada vez más especies animales, humanos y no humanos, que no tienen acceso a este recurso clave para la vida. El agua es la sustancia líquida más abundante del planeta y el solvente universal presente en la mayoría de las sustancias y en todos los seres vivientes, que sin ella no podrían existir. La vida misma se originó en los mares de nuestro planeta, sin embargo, eso no ha impedido que numerosas actividades humanas generen un impacto importante en la calidad del agua. Mediante el desecho de sustancias líquidas, sólidas e incluso gaseosas en el ambiente, y aunque también hay procesos naturales e iniciativas humanas que buscan contrarrestar la contaminación del agua, es mucho más sencillo ensuciarla que potabilizarla. Bueno, según muchas organizaciones internacionales, la cantidad de agua potable disponible en el mundo vaticina futuras crisis de escasez, según la ONU, en un 3,1% de las personas que mueren anualmente en el planeta lo hacen por consumo de aguas contaminadas, lo que equivale a 2,2 millones de personas. El planeta nos recuerda de forma cada vez más frecuente que sin agua no hay vida. Por ejemplo, a través de sequías cada vez más extremas que ponen en jaque el acceso al agua potable en diferentes lugares del mundo. Los diferentes tipos de contaminación del agua suponen el empeoramiento de la calidad de este valioso recurso y, por tanto, una amenaza para la salud del planeta. Desgraciadamente, agua y contaminación son dos palabras íntimamente relacionadas como consecuencia de la actividad humana. Los tipos de contaminación de agua que tienen su origen en los seres humanos son además muy variados. El agua se contamina a través de los medicamentos que tiramos por el retrete o por el aceite que vertimos por el fregadero. Los residuos que se arrojan al mar o los ríos son otro ejemplo. También lo son los microplásticos, cuyas concentraciones en el mar están aumentando de manera acelerada. Y es que cada año 8 millones de plásticos acaban en el mar, alterando la vida de los ecosistemas que viven en ellos, según datos de la ONU. Precisamente, este organismo internacional define la contaminación del agua como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible. El agua contaminada supone la imposibilidad de uso humano de este recurso tan valioso. Este deterioro supone un grave peligro para el planeta y no hace más que exacerbar la pobreza entre los más vulnerables. La contaminación del agua tiene efectos devastadores para la protección del medio ambiente y la salud del planeta. Algunas de las consecuencias más importantes de los tipos de contaminación en el agua son la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, que supone a la transmisión tóxica a los alimentos y la escasez de agua potable. Las reservas de aguas subterráneas abastecen al 80% de la población mundial. El 4% de esas reservas ya está contaminada. De todos los tipos de contaminación del agua, las más principales están asociadas con la actividad industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Por ejemplo, cada año se arrojan al mar más de 450 kilómetros cúbicos de agua
Servidas para diluir esta polución se utilizan 6.000 kilómetros cúbicos adicionales de agua dulce. Cada día 2 millones de toneladas de aguas residuales desembocan en las aguas del mundo según datos de la ONU. La fuente más importante de contaminación es la falta de gestión y tratamiento adecuados de los residuos humanos, industriales y agrícolas. Hay líquidos en pocas concentraciones que pueden contaminar vastas extensiones de agua, como por ejemplo, solo 4 litros de nafta se pueden contaminar hasta 2.8 millones de litros de agua. Los animales de agua dulce se están extinguiendo 5 veces más rápido que los animales terrestres. El mar más contaminado es el Mediterráneo. Las costas de Francia, España e Italia son las más contaminadas del planeta. Los siguientes en la lista son el mar Caribe, el mar Celta y el mar del Norte. La causa de la basura marina, que constituye uno de los más graves problemas de contaminación del mar. Más del 60% de basura que llega son plásticos. Cada año, 6.4 millones de toneladas de plástico en el mar. Si no cuidamos nuestro planeta y tomamos medidas para acabar con la contaminación del agua, los mares y los océanos pueden pasar de ser nuestros aliados para mitigar los efectos del cambio climático a nuestros enemigos. Estas grandes masas de agua actúan como sumideros naturales de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto permite reducir los gases de efecto invernadero y con ello los efectos negativos que produce la crisis climática. Bueno, ahora bien, actualmente científicos y expertos a nivel mundial nos están avisando de que si no cambiamos nuestros hábitos y frenamos la emisión de este tipo de gases contaminantes, la vida en los océanos será imposible debido al aumento de temperatura y estos serán un factor más a tener en cuenta al que tendremos que hacer frente. Por otra parte, la escasez de agua y el estrés hídrico son otros de los problemas a los que debemos hacer frente. Y es que, según la estima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la mitad de los habitantes del planeta vivirá con escasez de este recurso tan valioso en el 2025. Cada gota de agua contaminada hoy supone la pérdida del agua de mañana. La contaminación del agua es uno de los problemas más graves en el contexto mundial. Se ha sugerido que es la principal causa mundial de muerte y enfermedades. Causa la muerte de más de 14.000 personas al día, como por ejemplo se estima que más de 700 millones de indios no tienen acceso a un adecuado aseo y 1.000 niños mueren de enfermedad diarreica todos los días en ese país. El 90% de las ciudades de China sufren de algún grado de contaminación de agua y casi 500 millones de personas carecen el acceso de agua potable, además de los graves problemas de contaminación del agua en los países en desarrollo. Los países industrializados también siguen luchando con problemas de contaminación. En informes sobre la calidad del agua de los países desarrollados se manifiesta que más del 32% de sus aguas están contaminadas. El agua normalmente se considera contaminada cuando se ve afectada por los contaminantes antropogénicos y no es compatible con el uso humano como el agua potable. También sufre un marcado cambio en su capacidad de soportar sus comunidades bióticas, tales como los peces. Los fenómenos naturales como los volcanes, la proliferación de algas, las tormentas y los terremotos también provocan importantes cambios en la calidad del agua y del estado ecológico de las aguas. Muchas gracias.